Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las obras más importantes de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Una historia que, aunque fue publicada hace más de 400 años, sigue siendo tan divertida, emocionante y llena de lecciones como el primer día. Imagina a un hombre tan obsesionado con los libros de caballería que decide convertirse él mismo en caballero andante y salir a vivir aventuras. Suena loco, ¿verdad? Pues esa es precisamente la historia que vamos a contarte hoy. Prepárate para reír, emocionarte y aprender con las locuras y aventuras de Don Quijote y su fiel escudero Sancho Panza. Comencemos este viaje por la Mancha española. Primera parte, la aventura de Don Quijote. Vamos a sumergirnos en esta increíble historia, capítulo a capítulo, para descubrir las aventuras y desventuras de este caballero loco y su fiel escudero. Prepárate para un viaje fascinante por la España del siglo XVII. El Quijote es un libro extenso, con 126 capítulos en total, 52 en la primera parte y 74 en la segunda. Vamos a recorrer detalladamente los momentos más importantes de esta extraordinaria novela, para que puedas entenderla y disfrutarla como si la estuvieras leyendo tú mismo. El hombre que leía demasiado, los inicios de la locura. Todo comienza con una de las frases más famosas de la literatura, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Con estas palabras, Cervantes nos introduce en la historia de un hidalgo, que es como se llamaba a los nobles de categoría inferior en España. Este hombre tenía cerca de 50 años y se llamaba Alonso Quijano. Vivía con su sobrina, una ama de llaves que cuidaba de la casa y un mozo que le ayudaba con las tareas del campo. Alonso Quijano llevaba una vida tranquila y rutinaria en su pequeño pueblo. Se levantaba tarde, comía una sencilla olla, un guiso típico español, con más vaca que carnero, lo que nos indica que no era muy rico, huevos fritos con tocino los sábados, lentejas los viernes, y algún palomino, un tipo de paloma, de añadidura los domingos. Esto consumía las 3/4 partes de su hacienda, o sea, de su dinero. El resto de su tiempo lo dedicaba a leer. Y no cualquier tipo de libros, sino específicamente libros de caballería. Estos libros contaban las aventuras de caballeros como Amadís de Gaula, Palmerín de Inglaterra, Tirante el Blanco y otros héroes ficticios que rescataban doncellas, luchaban contra dragones, gigantes y encantadores malvados, y vivían toda clase de aventuras fantásticas en reinos imaginarios. Alonso Quijano tenía una gran pasión, leer libros de caballería. Estos libros contaban historias fantásticas de caballeros valientes que rescataban princesas, luchaban contra dragones y gigantes, y vivían todo tipo de aventuras increíbles. Nuestro hidalgo estaba tan obsesionado con estas historias que vendió parte de sus tierras para comprar más y más libros. Leía día y noche sin parar, olvidándose de comer y dormir. Era tan fanático de estos relatos que discutía con el cura del pueblo, que era un hombre culto, sobre quién era el mejor caballero de todos los tiempos. Para él, Amadís de Gaula era el ideal de caballero perfecto, aunque también apreciaba mucho a Palmerín de Inglaterra. Le gustaba especialmente un personaje llamado Reinaldos de Montalbán porque robaba a los ricos para dar a los pobres, como un Robin Hood medieval. Lo que más le fascinaba de estos libros eran las descripciones de batallas, los romances entre caballeros y damas, los torneos, los desafíos, las heridas y, sobre todo, las declaraciones de amor imposible. Le encantaban pasajes como la razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra hermosura, frases enrevesadas típicas de los libros de caballería. Tanto leyó y tan poco durmió que su mente comenzó a confundir la realidad con la fantasía. ¿Te ha pasado alguna vez que te quedas tan metido en un videojuego o una película que casi sientes que estás dentro? Pues a Alonso Quijano le pasó algo parecido, pero mucho, mucho más fuerte. Llegó a creer que todas esas historias de caballeros eran reales y que el mundo necesitaba que él también se convirtiera en un caballero andante para ayudar a los débiles y luchar contra las injusticias.
Su imaginación era tan poderosa que no solo creía que esas historias eran reales, sino que sentía la obligación moral de seguir los pasos de sus héroes. Se decía a sí mismo que el mundo necesitaba caballeros como los de antaño, que pudieran proteger a los desvalidos, castigar a los malvados y restaurar la justicia y el honor en una sociedad que, según él, había perdido estos valores. Sus familiares y amigos comenzaron a preocuparse por su salud mental. Lo veían cada vez más alejado de la realidad, murmurando frases de libros, hablando solo, y a veces pasaba días enteros encerrado en su biblioteca sin comer ni dormir adecuadamente. Pero ninguno imaginaba hasta qué punto la mente de Alonso Quijano se había alejado de la realidad. Una noche, después de otra maratón de lectura, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Él mismo se convertiría en caballero andante y saldría al mundo a vivir las mismas aventuras que sus héroes literarios. La primera salida, los preparativos de un caballero. Alonso Quijano decide entonces cambiar su nombre a Don Quijote de la Mancha y prepararse para salir en busca de aventuras. Primero, limpia una vieja armadura que había pertenecido a sus antepasados. Era una armadura oxidada y llena de moho que llevaba generaciones guardada en un rincón. Después de limpiarla lo mejor que pudo, se dio cuenta de que le faltaba una pieza importante, el casco o yelmo que protegía la cabeza. Para solucionar este problema, improvisa con lo que tiene a mano. Consigue un yelmo incompleto, una especie de casco abierto, y le añade una visera hecha de cartón. El resultado es bastante ridículo, pero él lo ve como el majestuoso yelmo de Mambrino, un casco mágico que aparecía en sus libros y que hacía invulnerable a quien lo llevara. A continuación, necesita un caballo digno de un caballero. En su establo solo tiene un viejo rocín, un caballo de trabajo, no de batalla, que está tan flaco que parece solo piel y huesos. Sus costillas se pueden contar una a una y tiene más tachas, defectos, que el caballo de Gonela, un famoso bufón italiano. A pesar de su lamentable estado, Don Quijote lo ve como un corcel magnífico y, después de 4 días pensando en un nombre apropiado, lo llaman Rocinante. Para él, este nombre sonaba majestuoso y digno de un gran caballero. Rocín indicaba lo que había sido antes, un caballo de trabajo, y antes sugería que ahora era el primero, el mejor de todos los rocines del mundo. Pero a todo caballero le falta algo muy importante, una dama a quien dedicar sus hazañas. Según los libros de caballería, cada caballero debía tener una dama de quien estar enamorado y a quien ofrecer todas sus victorias. Esta dama era su inspiración y su razón para realizar grandes hazañas. Don Quijote piensa en una campesina de un pueblo cercano llamado El Toboso. Su nombre real era Aldonza Lorenzo, una joven labradora a quien Don Quijote apenas conocía, pero de quien estuvo enamorado en secreto durante algún tiempo, aunque ella ni siquiera lo sabía. En su imaginación, la transforma en la princesa Dulcinea del Toboso, la dama más hermosa y noble de todas. Don Quijote nunca describe físicamente a Dulcinea en detalle, pero en su mente ella tiene las características de la belleza ideal de la época: piel blanca como la nieve, mejillas rosadas, cabello rubio, ojos grandes y expresivos, y un porte noble y elegante. Todo esto, por supuesto, contrasta radicalmente con la realidad de Aldonza Lorenzo, que Cervantes describe indirectamente como una campesina robusta, de piel curtida por el sol, con manos callosas por el trabajo del campo, y con una voz fuerte que podía llamar a los mozos desde lejos. Esta transformación de Aldonza en Dulcinea es uno de los ejemplos más claros de cómo funciona la mente de Don Quijote. Toma elementos de la realidad y los transforma según los ideales que ha absorbido de sus lecturas hasta hacerlos irreconocibles. Con todo preparado, Don Quijote sale una mañana al amanecer sin avisar a nadie. Es el mes de julio, uno de los más calurosos en La Mancha, pero él va ataviado con su armadura completa, que absorbe todo el calor del sol. A pesar de este inconveniente, se siente eufórico. Por fin va a comenzar su vida como caballero andante, corrigiendo injusticias, defendiendo doncellas, derrotando gigantes y ganando fama inmortal con sus hazañas. Sale por la puerta del corral de su casa, montado en Rocinante, sin que nadie lo vea. Está tan emocionado que ni siquiera se da cuenta de un detalle importante.
Un caballero necesita ser armado caballero por alguien con autoridad, generalmente un rey o un caballero experimentado. Sin esta ceremonia, técnicamente no es un caballero, sino solo un hombre con una armadura. Mientras cabalga por los campos de Montiel, una zona de la Mancha, este pensamiento le asalta repentinamente y le causa gran preocupación. Según las leyes de caballería que ha leído en sus libros, no puede legítimamente ejercer como caballero ni llevar armas blancas, espada y lanza, si no ha sido debidamente armado caballero. Incluso en su locura, Don Quijote es escrupuloso con las reglas y tradiciones caballerescas. Después de mucho pensar, decide seguir adelante y que la primera persona con autoridad que encuentre deberá convertirlo oficialmente en caballero. A fin de cuentas, todos sus héroes literarios habían pasado por este ritual, y él no podía ser menos. Durante su primer día de viaje, Don Quijote cabalga bajo el sol abrasador de julio, sudando dentro de su armadura, pero feliz imaginando como el sabio que algún día escribirá su historia. Porque todos los famosos caballeros tienen un cronista, narrará este momento. Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Va imaginando las aventuras que vivirá y cómo las contarán los libros, gigantes derrotados, doncellas rescatadas, encantadores vencidos. Incluso practica discursos grandilocuentes en voz alta, imitando el lenguaje arcaico de sus libros favoritos. Un campesino que lo ve pasar a lo lejos piensa que se ha escapado un loco del manicomio. Al anochecer, Don Quijote y Rocinante están cansados y hambrientos. No ha encontrado ninguna aventura en todo el día, lo que le decepciona un poco. Mira alrededor y, a lo lejos, divisa una venta, una especie de hotel o posada de la época. En su locura, ve la venta como un majestuoso castillo con torres, puentes levadizos y foso. Incluso imagina que suena un cuerno desde las almenas anunciando la llegada de un caballero. Al ventero, dueño de la venta, lo confunde con el alcaide del castillo, y a dos prostitutas que están en la puerta las ve como hermosas doncellas. El ventero, dándose cuenta de la locura de Don Quijote, decide seguirle la corriente. Esa noche, organiza una ceremonia burlesca donde arma caballero a Don Quijote, golpeándole en los hombros con una espada mientras éste está arrodillado. Previamente, Don Quijote ha pasado la noche velando sus armas en el patio de la venta, como había leído que hacían los caballeros noveles antes de ser armados. Durante esta vela, había tenido un altercado con unos arrieros, transportistas que usaban mulas, que querían usar el abrevadero donde él había colocado sus armas, y les había golpeado con su lanza, provocando una trifulca. La ceremonia de armarlo caballero es completamente improvisada y cómica. El ventero, que en su juventud había sido un pícaro y un ladrón, nunca había armado a nadie caballero ni tenía autoridad para hacerlo. Lee de un libro de cuentas, fingiendo que es un ritual escrito, mientras dos de las mozas le ciñen la espada y le calzan las espuelas, tratando de no reírse. Todo el ritual es una burla, pero Don Quijote lo toma completamente en serio y está profundamente emocionado y agradecido. Don Quijote, feliz por haber sido armado caballero, está listo para comenzar sus aventuras. Decide que lo primero que hará será volver a casa para recoger dinero, ropa limpia y un escudero, pues había leído que todos los grandes caballeros tenían un escudero que les servía y acompañaba en sus aventuras. El regreso forzado, primeras aventuras y consecuencias. En su camino de regreso a casa, Don Quijote se encuentra con varios viajeros. Uno de ellos es un grupo de mercaderes de Toledo que viajan para comprar seda en Murcia. Don Quijote se planta en medio del camino con su lanza en ristre y les ordena que confiesen que Dulcinea del Toboso es la dama más hermosa del mundo, sin haberla visto jamás. Los mercaderes, que son personas prácticas y con sentido del humor, le responden que no pueden afirmar tal cosa sin haberla visto, y le piden que les muestre un retrato de ella. Don Quijote se enfurece ante esta respuesta, que considera una ofensa a su dama,
y les dice que justamente el mérito está en creer sin ver. Les amenaza con la lanza si no confiesan inmediatamente que Dulcinea es la más hermosa. Uno de los mercaderes, especialmente bromista, le dice que si les muestra aunque sea media cara de esta dama, estarán dispuestos a confesar no solo que es la más hermosa del mundo, sino incluso que tiene un ojo tuerto y que de su nariz estila bermellón y azufre. Esto enfurece aún más a Don Quijote, que los llama canalla, y carga contra ellos gritando: «Ahora veréis, don bellaco, si soy yo merecedor de tales insultos». Pero Rocinante tropieza y cae, y Don Quijote rueda por el suelo. Debido a su armadura, no puede levantarse, aunque lo intenta una y otra vez, como una tortuga da la vuelta. Mientras está indefenso, uno de los muleros lo golpea con su propia lanza, rompiéndola en pedazos, y le propina una paliza, dejándolo malherido y dolorido. Los mercaderes se van, dejando a Don Quijote tendido en el suelo, golpeado pero aún convencido de que su derrota se debió a la mala suerte de que Rocinante tropezara, no a su falta de valor o destreza. Tumbado e inmóvil, se consuela recitando versos de sus libros de caballería, comparándose con héroes caídos como Baldovinos o el Marqués de Mantua. Un labrador de su mismo pueblo, llamado Pedro Alonso, que regresaba de llevar trigo al molino, pasa por allí y reconoce a Don Quijote a pesar de su lamentable estado. Se acerca a él y le pregunta quién le ha dejado así, pero Don Quijote, aún sumido en su fantasía, responde que es el Marqués de Mantua y que ha sido herido por el traidor Don Carloto, mezclando personajes de diferentes historias caballerescas. El labrador, dándose cuenta de su locura, decide ayudarlo y llevarlo de vuelta a casa. Con mucho esfuerzo, lo sube a su burro, ya que Rocinante está demasiado maltratado para montar. Ata al caballo detrás y comienza el viaje de regreso. Durante el camino, intenta razonar con Don Quijote y hacerle ver que no es ningún caballero de leyenda, sino Alonso Quijano, el hidalgo. Don Quijote le responde que él sabe quién es y quién puede ser, citando al caballero Abindarráez, otro personaje literario. Mientras tanto, el cura del pueblo y el barbero, amigos de Alonso Quijano, preocupados por su ausencia, han ido a su casa. Allí, junto con el ama de llaves y la sobrina, deciden hacer un escrutinio, una revisión, de la biblioteca de Don Quijote, convencidos de que los libros son los culpables de su locura. La sobrina les cuenta cómo su tío pasaba días y noches leyendo estos malditos libros de caballería que le habían secado el cerebro. El cura, que es un hombre educado aunque algo tradicionalista, y el barbero, un hombre inteligente y simpático que también es aficionado a la lectura, revisan libro por libro la extensa biblioteca de Don Quijano. La escena es bastante cómica, con el ama impaciente queriendo quemar todos los libros sin distinción, mientras el cura examina cuidadosamente cada título. De más de 100 volúmenes que posee Don Quijote, deciden salvar unos pocos que consideran valiosos desde el punto de vista literario, como Amadís de Gaula, que el cura considera el mejor y primer libro de caballería, o Tirante el Blanco, que el cura alaba como un tesoro de contento. Pero la mayoría son condenados a la hoguera, especialmente los de caballería que consideran perniciosos para la mente. Entre los libros que examinan hay obras famosas como Las Sergas de Esplandián, Florismarte de Hircania, El Caballero Platir, El Caballero de la Cruz, y otros títulos que realmente existían en la época y eran populares. También encuentran libros de poesía e incluso la Galatea de Cervantes, un guiño del autor, que se incluye a sí mismo en la historia. El cura dice que Cervantes es más versado en desdichas que en versos, pero que su libro tiene algo de buena invención y propone guardarlo. Al final, deciden tapiar la puerta de la biblioteca y decirle a Don Quijote, cuando regrese, que un encantador se ha llevado todos sus libros y la habitación entera. De esta forma esperan curarlo de su locura, eliminando la fuente que la alimenta. Cuando el labrador Pedro Alonso llega con Don Quijote a su casa, lo encuentra delirando todavía, mezclando personajes de sus libros. La sobrina y el ama lo reciben con gran preocupación. Lo acuestan en su cama y, cuando despierta, les cuenta que ha sido golpeado por un encantador enemigo. Cuando pregunta por su biblioteca,
Le cuentan que un mago llamado Frestón se ha llevado la habitación entera y todos los libros. Don Quijote lo cree fácilmente, ya que en sus lecturas era común que los encantadores, magos malvados, persiguieran a los caballeros andantes. Durante unos 15 días, Don Quijote permanece en casa recuperándose de sus heridas. Parece haber abandonado sus ideas de caballería andante, pero en secreto está planeando su próxima salida. Esta vez, sin embargo, sabe que necesitará un escudero que lo acompañe, como tenían todos los caballeros de sus libros. La segunda salida y la llegada de Sancho Panza, un compañero para la aventura. A pesar de su mala experiencia, Don Quijote no abandona su idea de ser caballero andante. Durante su recuperación, habla con un vecino suyo, un campesino sencillo, honrado pero no muy inteligente, llamado Sancho Panza. Sancho es descrito como un hombre de muy poca sal en la mollera, de escaso entendimiento, padre de familia, con esposa y 2 hijos, que se gana la vida trabajando las tierras de otros, pues él no posee ninguna. Don Quijote le habla de sus planes y le convence para que sea su escudero, prometiéndole que lo hará gobernador de una isla, cuando conquisten alguna. Le asegura que es muy común que los caballeros andantes recompensen a sus escuderos con el gobierno de algún territorio conquistado, y que él, Don Quijote, está destinado a realizar grandes hazañas y a ganar un reino, del cual le dará una parte a Sancho. Sancho, que es pobre y tiene una familia que mantener, cree estas promesas y decide acompañarle en su aventura. Su mujer, Teresa Panza, intenta disuadirlo, diciéndole que esas son locuras y que ellos son gente humilde que debe conformarse con su suerte. Pero Sancho está deslumbrado por la idea de convertirse en gobernador, o incluso en conde, lo que permitiría a su hija Sanchica casarse con un noble y a su hijo convertirse en alguien importante. Una noche, sin despedirse de nadie, Don Quijote y Sancho Panza salen del pueblo. Don Quijote monta en Rocinante, ya recuperado de sus heridas anteriores, y Sancho en su asno, al que Cervantes llama rucio por su color grisáceo. Sancho lleva unas alforjas con provisiones para el viaje y una bota de vino, elementos prácticos que contrastan con la mentalidad idealista de Don Quijote, que ni siquiera había pensado en tales necesidades básicas en su primera salida. Este contraste entre el idealismo de Don Quijote y el pragmatismo de Sancho será una constante a lo largo de toda la novela. Don Quijote vive en un mundo de fantasía inspirado en sus lecturas, mientras que Sancho, analfabeto pero astuto, tiene los pies firmemente plantados en la realidad. Sin embargo, con el tiempo, ambos personajes irán influyéndose mutuamente. Don Quijote adoptará parte del realismo de Sancho, y Sancho comenzará a creer en algunos de los ideales de su amo. Su primer encuentro memorable es con unos molinos de viento. Don Quijote, en su locura, los confunde con gigantes enemigos. En la llanura manchega de esa época, y aún hoy, los molinos de viento eran construcciones prominentes en el paisaje, con sus grandes aspas que giraban para moler el grano. Para la mente trastornada de Don Quijote, esas aspas parecen los brazos de enormes gigantes que amenazan la región. A pesar de que Sancho le advierte claramente que son solo molinos, Don Quijote está convencido de lo contrario. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, le dice a Sancho, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas. Sancho, alarmado, intenta hacerle entrar en razón. Mire vuestra merced que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Pero Don Quijote no escucha. Convencido de que son gigantes, espuela esa Rocinante y carga contra ellos con su lanza, gritando: «No huyáis, cobardes criaturas, que es un solo caballero el que os ataca». Por supuesto, al chocar contra las aspas del molino, Don Quijote sale despedido por los aires junto con Rocinante, y cae al suelo malherido. Su lanza se hace pedazos y su armadura queda abollada. Sancho acude corriendo en su ayuda, diciendo: «Válame Dios».
¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento? Y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza. Don Quijote, sin embargo, no reconoce su error. En vez de aceptar que ha confundido molinos con gigantes, insiste en su interpretación fantasiosa. Calla, amigo Sancho, responde, que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza, cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos. Por quitarme la gloria de su vencimiento, tal es la enemistad que me tiene. Esta es quizás la aventura más famosa del libro y de donde viene la expresión luchar contra molinos de viento, que significa enfrentarse a enemigos imaginarios o a problemas imposibles de vencer. La escena muestra perfectamente cómo funciona la mente de Don Quijote ante la evidencia de la realidad. En vez de reconocer su error, elabora una explicación fantástica. Un encantador ha transformado los gigantes en molinos, que le permite mantener intacta su visión del mundo. Después de recuperarse, Don Quijote y Sancho continúan su viaje. Sancho comienza a dudar de las promesas de su amo respecto a hacerle gobernador, y le pregunta si no sería mejor servir a un emperador o a un gran señor que les diera un salario fijo, en vez de andar buscando aventuras inciertas. Don Quijote le responde con un discurso sobre la diferencia entre los caballeros cortesanos y los caballeros andantes, asegurándole que el camino que han elegido, aunque más peligroso, es también el más honorable y el que puede llevarlos a la mayor gloria. Más aventuras y desventuras, un mundo de fantasía en la España real. Más tarde, Don Quijote y Sancho caminan por un camino solitario en la noche oscura. Escuchan un ruido aterrador, como de fuertes golpes metálicos acompañados de cadenas que se arrastran. Don Quijote, emocionado, cree que es el comienzo de una gran aventura, pero Sancho está aterrorizado. Don Quijote decide esperar allí hasta el amanecer para enfrentarse a lo que sea que produce el ruido, y le pide a Sancho que se retire a una distancia segura para no presenciar lo que podría ser un combate peligroso. Sancho ruega a Don Quijote que no lo deje solo, diciendo que si se separan, el miedo le hará morir. Finalmente, ata las patas de Rocinante para que Don Quijote no pueda avanzar, y permanecen juntos toda la noche, con Sancho contando historias para distraerse del miedo. Al amanecer, descubren que el ruido aterrador provenía simplemente de unos batanes, máquinas hidráulicas que golpean con mazos la tela para limpiarla y ablandarla. Sancho se ríe a carcajadas por el miedo que han pasado, lo que enfurece a Don Quijote, quien lo golpea con su lanza. Este episodio muestra cómo, a veces, incluso la realidad más prosaica puede parecer misteriosa y terrorífica, especialmente en la oscuridad de la noche y bajo la influencia del miedo. Más tarde, ataca a unos monjes benedictinos que viajan en mulas, pensando que son encantadores que llevan secuestrada a una princesa. Los monjes viajan en mulas negras y visten hábitos negros con grandes capuchas que les cubren el rostro parcialmente. Les acompaña una dama en un coche, con varios criados. Para Don Quijote, que los ve desde lejos, esta escena adopta inmediatamente un aire siniestro. Los monjes son magos malvados que han secuestrado a una princesa y la llevan contra su voluntad. Sin escuchar las protestas de Sancho, ni las explicaciones de los monjes, Don Quijote carga contra ellos gritando: «Gente endiablada y descomunal, dejad luego al punto las altas princesas que en ese coche lleváis forzadas, si no, aparejaos a recibir presta muerte, por justo castigo de vuestras malas obras». Los monjes, asustados, caen al suelo. Uno de los criados de la dama intenta defender a los religiosos y se enfrenta a Don Quijote, pero este lo derriba de un golpe. Sancho, mientras tanto, comienza a despojar a uno de los monjes de sus ropas, diciendo que es botín legítimo de guerra que le corresponde. Otros criados acuden y golpean a Sancho. Don Quijote, creyendo haber liberado a la princesa, se acerca al coche para hablar con ella. La dama, que en realidad es una señora vizcaína que viaja a Sevilla para reunirse con su marido, está aterrorizada. Su escudero, también vizcaíno, sale en su defensa y se produce un duelo entre él y Don Quijote. También libera a unos galeotes, prisioneros condenados a remar en las galeras, los barcos de la época,
pensando que están siendo llevados contra su voluntad, sin entender que son criminales condenados por la justicia. Don Quijote y Sancho se encuentran en el camino con una cadena de unos 12 hombres atados unos a otros por el cuello, y escoltados por 2 guardias a caballo y 2 a pie. Según la costumbre de la época, los criminales condenados a galeras, un castigo severo que implicaba remar encadenados en barcos durante años, en condiciones terribles, eran trasladados a pie desde las cárceles hasta los puertos donde estaba la flota. Este tipo de escenas eran comunes en los caminos españoles del siglo XVII. Don Quijote, curioso, pregunta por qué llevan a esos hombres así. Los guardias le responden que son galeotes, condenados por sus delitos a servir al rey en las galeras. Don Quijote insiste en conocer los delitos específicos de cada uno. Los prisioneros le cuentan sus historias, algunos con sinceridad y otros con evasivas o humor negro. Hay ladrones, proxenetas, estafadores y asesinos entre ellos. El último de la fila resulta ser Ginés de Pasamonte, un famoso criminal que está escribiendo su autobiografía y que se burla de Don Quijote. En vez de horrorizarse por los crímenes que han cometido, Don Quijote siente compasión por ellos. Considera que su castigo es excesivo y que van contra su voluntad, lo que, según su código caballeresco, le obliga a intervenir. Les dice a los guardias que liberen a los prisioneros, porque no es justo que los hombres honestos sean verdugos de los otros hombres, no yéndoles nada en ello. Los guardias se niegan, señalando que actúan bajo órdenes del rey. Don Quijote, enfurecido, ataca al primer guardia llamándolo gente soez y malnacida, y rápidamente derrota a todos. Los galeotes, viendo la oportunidad, rompen la cadena y se liberan. Don Quijote, como condición para haberlos liberado, les pide que vayan al Toboso y presenten sus respetos a Dulcinea, contándole la hazaña que su caballero ha realizado por ellos. Los galeotes se ríen de esta petición y se niegan a cumplirla, argumentando que sería peligroso para ellos viajar en grupo, pues la Santa Hermandad, una especie de policía rural, los buscaría. Esto enfurece a Don Quijote, que los insulta llamándolos desagradecidos. En respuesta, los galeotes comienzan a arrojarle piedras. Ginés de Pasamonte le roba el gabán, una especie de abrigo, a Sancho, y todos huyen en diferentes direcciones. Don Quijote queda maltrecho y avergonzado, reconociendo por primera vez que quizás ha cometido un error. Siempre, Sancho, lo he oído decir, que el hacer bien a villanos es echar agua en el mar. Esta aventura es importante porque muestra la complejidad moral de las acciones de Don Quijote. Por un lado, actúa movido por la compasión y un sentido de justicia. Por otro, interfiere con la ley establecida y ayuda a criminales reales a escapar. Cervantes plantea así una interesante reflexión sobre la diferencia entre la justicia ideal y la aplicación real de la ley, y sobre las consecuencias no deseadas de las buenas intenciones. Los galeotes, en lugar de agradecerle, lo golpean y roban. Esta dolorosa lección sobre la ingratitud no detuvo a nuestro caballero. A pesar de las heridas y del desengaño, Don Quijote seguía creyendo en su misión. Como diría siglos después otro soñador llamado Martin Luther King, si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Y así, cojeando pero decidido, Don Quijote siguió su camino. Poco imaginaba que, tras la siguiente colina, el destino le tenía preparado un tesoro que todo caballero que se precie desearía poseer. Una de las aventuras más famosas es la del yelmo de Mambrino. Don Quijote ve a un barbero que lleva una bacía, recipiente metálico usado por los barberos para remojar la barba antes de afeitarla, sobre la cabeza para protegerse de la lluvia. La bacía es de latón brillante, y desde lejos, a Don Quijote le parece el legendario yelmo de Mambrino, un casco mágico que hace invulnerable a quien lo lleva, y que aparece en varios libros de caballería. Don Quijote le dice a Sancho que ve a un caballero que lleva en la cabeza el famoso yelmo de Mambrino, y que piensa quitárselo. Sancho, como siempre, ve la realidad, es simplemente un hombre en un asno con algo que brilla en la cabeza. Cuando el barbero ve acercarse a un hombre armado que viene hacia él a toda velocidad, se asusta y huye, dejando caer la bacía.
Don Quijote la recoge triunfante, diciendo que está algo magullada pero que la arreglará. Sancho sigue insistiendo en que es solo una bacía de barbero, pero Don Quijote le responde que lo que él cree que es una bacía, para los que no entienden, debe ser el yelmo de Mambrino para quien sabe la verdad. A lo largo de la novela, este objeto será motivo de constantes discusiones entre los personajes. Unos verán una bacía, otros un yelmo, y algunos, para conciliar ambas visiones, lo llamarán baciyelmo, una palabra que combina ambos términos. Esta dualidad es simbólica de cómo la realidad puede ser interpretada de distintas maneras según la perspectiva de cada uno. Después de estas aventuras, Don Quijote y Sancho se dirigen a Sierra Morena, una zona montañosa y salvaje, para esconderse de la Santa Hermandad, que seguramente los busca por el incidente con los galeotes. La penitencia en Sierra Morena, un amor imaginario. Tras varias aventuras desastrosas, Don Quijote decide retirarse a Sierra Morena para hacer penitencia por su amada Dulcinea, imitando a los caballeros de sus libros que hacían locuras de amor en la soledad. En Sierra Morena, Don Quijote y Sancho encuentran una maleta abandonada con ropa fina, una buena cantidad de monedas de oro y un librillo de memorias. En él hay un poema de amor y una carta apasionada pero quejumbrosa, que hablan de traición, celos y desengaño. Poco después, ven a lo lejos a un hombre saltando de roca en roca con agilidad. Es Cardenio, el dueño de la maleta, un joven de buena familia que ha perdido la razón por un desengaño amoroso. Su historia es compleja. Estaba enamorado de Luscinda, una hermosa joven de su misma ciudad, pero su amigo Don Fernando, hijo de un grande de España, lo traicionó. Don Fernando, que antes había seducido y abandonado a Dorotea, una rica labradora, vio una vez a Luscinda y quedó prendado de ella. Aprovechando que Cardenio estaba ausente, pues había sido llamado por el padre de Don Fernando para servir como compañero de su hijo, Don Fernando cortejó a Luscinda y consiguió que sus padres arreglaran la boda. Cardenio volvió justo a tiempo para ver, escondido, cómo Luscinda se casaba con Don Fernando, aunque luego supo que ella llevaba escondida una daga para suicidarse y había dejado una nota declarando que ya estaba comprometida con Cardenio. Al ver la boda, Cardenio huyó desesperado a Sierra Morena, donde vive como un salvaje, con ataques ocasionales de locura furiosa. Esta historia de Cardenio inspira a Don Quijote, que decide quedarse en la sierra e imitar a los héroes de sus libros que, rechazados por sus damas, se retiraban a lugares solitarios para hacer penitencia. Le dice a Sancho que ha decidido volverse loco de amor por Dulcinea, como Orlando, un personaje del poema Orlando Furioso de Ariosto, enloqueció por Angélica. Se quita la armadura, se queda en ropa interior y comienza a dar volteretas y a componer poemas de amor, tallando en los árboles el nombre de Dulcinea. También escribe una carta a Dulcinea y le pide a Sancho que se la lleve, junto con una orden para que su sobrina le entregue a Sancho 3 de los 5 pollinos, burros jóvenes, que tiene, como pago por el burro que perdieron. Sancho parte hacia el Toboso con estas encomiendas, no sin antes ver algunas de las locuras que Don Quijote planea hacer, como ponerse cabeza abajo y dar volteretas semidesnudo. Mientras tanto, el cura y el barbero, preocupados por la ausencia prolongada de Don Quijote, salen en su búsqueda. En el camino, se encuentran con Sancho, quien les cuenta dónde está su amo y por qué. También les habla de las promesas de Don Quijote sobre la ínsula que le dará para gobernar, mostrando que, a pesar de todas las desventuras, sigue creyendo en las fantasías de su amo. Ellos idean un plan para conseguir que Don Quijote regrese a casa. La estrategia es compleja e incluye varios disfraces. El barbero se viste de doncella en apuros, con un vestido y una barba postiza hecha de un rabo de buey, y el cura se disfraza de su escudero. Se hacen llamar la princesa Micomicona y su acompañante. La idea es hacer creer a Don Quijote que la princesa necesita su ayuda para vengar una afrenta. Un gigante malvado ha usurpado su reino. Don Quijote, como buen caballero andante, no podrá negarse a ayudar a una dama en apuros, y así conseguirán llevarlo de vuelta a su aldea con el pretexto de ir a luchar contra el gigante. Mientras preparan esta estratagema, se encuentran con Cardenio,
quien les cuenta su triste historia con más detalle. Poco después, también se encuentran con Dorotea, la joven seducida y abandonada por don Fernando, que ha huido de su casa vestida de hombre y anda por la sierra buscando a su amado, al menos, un lugar donde vivir honestamente lejos del escándalo. Al ver que Dorotea es hermosa, inteligente y sabe leer, ha leído muchos libros de caballería, deciden que ella interpretará mejor el papel de princesa micomicona que el barbero con su barba postiza. Dorotea acepta encantada, pues es una oportunidad de salir de la sierra y quizás, encontrar a don Fernando en el camino. El plan funciona perfectamente. Dorotea, vestida con lujo y acompañada por el cura y el barbero, se presenta ante Don Quijote como la princesa micomicona del reino de Micomicón en Etiopía. Le cuenta que un gigante malvado llamado Pandafilando de la Fosca Vista ha usurpado su reino, y que un oráculo le ha dicho que debe buscar a un caballero llamado Don Quijote de la Mancha, quien derrotará al gigante y le devolverá su reino. Como agradecimiento, ella se casará con él y le entregará su reino. Don Quijote, emocionado por la oportunidad de realizar una hazaña tan grande, acepta inmediatamente, aunque aclara que no podrá casarse con ella porque está comprometido con Dulcinea. Esto alegra secretamente a Dorotea, que no desea casarse con un loco. Don Quijote abandona su penitencia y se prepara para partir con la princesa. Cuando todos están a punto de irse, aparece el barbero a quien Don Quijote robó la bacía. Al ver su yelmo en la cabeza de Don Quijote, intenta recuperarlo. Se produce una cómica discusión sobre si el objeto es una bacía o un yelmo, con algunos personajes siguiendo la corriente a Don Quijote, por compasión o para no contrariar su locura, y otros insistiendo en la realidad. El cura propone una solución salomónica, llamarlo baciyelmo, un término que reconoce ambas interpretaciones. Con diversos incidentes y reencuentros, consiguen sacar a Don Quijote de la sierra. En el camino de regreso, se alojan en la misma venta donde Don Quijote fue armado caballero. Allí coinciden con otras personas y se cuentan historias, especialmente la del curioso impertinente, una novela intercalada dentro del Quijote que trata sobre los celos y la fidelidad en el matrimonio. Durante su estancia en la venta, se produce un reencuentro dramático. Dorotea y Cardenio se encuentran con don Fernando y Luscinda, que casualmente llegan a la misma venta. Después de reproches, lágrimas y explicaciones, hay una reconciliación general. Don Fernando reconoce su error, devuelve a Luscinda a Cardenio y acepta a Dorotea como su esposa legítima. Esta resolución feliz del entramado amoroso es muy típica de las novelas de la época. Mientras tanto, Don Quijote sigue creyendo que está en un castillo y que Dorotea es la princesa micomicona. Una noche, mientras todos duermen, se levanta y, pensando que está luchando contra el gigante Pandafilando que ha invadido el castillo, ataca unos cueros de vino que cuelgan de la pared, derramando el vino por todas partes. El ventero, furioso, exige que le paguen los daños. El cura lo tranquiliza y promete compensarlo. El regreso a casa en una jaula, una estratagema ingeniosa. Finalmente, el cura y el barbero consiguen que Don Quijote regrese a su pueblo. Para ello, lo duermen con una poción que le da el ventero y, mientras está inconsciente, le atan las manos y los pies. Luego lo meten en una jaula sobre una carreta de bueyes, haciéndole creer que ha sido encantado y que ese es el modo en que las profecías han dispuesto que regrese a su hogar, para ayudar a la princesa micomicona. Durante el viaje de regreso, se encuentran con un canónigo, un tipo de sacerdote, de Toledo, con quien el cura discute sobre los libros de caballería y sus efectos perniciosos. El canónigo reconoce que ha intentado escribir un libro de caballería él mismo, pero siguiendo las reglas de Aristóteles y con más sentido que las fantasías habituales. Esta discusión literaria es una muestra del interés de Cervantes por la teoría literaria y la crítica de los géneros de su época. Don Quijote, desde su jaula, participa en la conversación defendiendo la veracidad de los libros de caballería. Cita diversos personajes y situaciones de estos libros como si fueran históricos, y argumenta que si no hay caballeros andantes en la época presente es por la pereza y los pecados de la gente, no porque no hayan existido en el pasado.
En otro momento del viaje, se encuentran con un cabrero que les cuenta la historia de Leandra, una hermosa joven que se fugó con un soldado fanfarrón y acabó abandonada y deshonrada. El cabrero era uno de sus muchos pretendientes y, desengañado del amor, se ha retirado a vivir en el campo junto con otros hombres que también amaban a Leandra. Sancho, que cada vez cree menos en las promesas de su amo, pero que le ha tomado cariño, consigue convencer a los demás de que dejen salir a Don Quijote de la jaula por un rato, para hacer sus necesidades. Don Quijote aprovecha y trata de escapar, pero el cabrero lo reconoce como el loco que liberó a los galeotes, uno de los cuales le robó unas ovejas, y lo ataca. Se produce una pelea general, que termina cuando Don Quijote promete volver a la jaula por voluntad propia, reconociendo que, si ha sido encantado, debe someterse a su destino. Al llegar al pueblo, Don Quijote es recibido por el ama, la sobrina y sus amigos, quienes lo acuestan en su cama. Y así termina la primera parte del libro, publicada en 1605, con Don Quijote de vuelta en casa, aparentemente curado de su locura. Esta primera parte fue inmediatamente exitosa. Se imprimieron varias ediciones en poco tiempo y se tradujo a otros idiomas. La gente reía con las aventuras de Don Quijote y sus diálogos con Sancho. Lo veían como un libro cómico y entretenido. Pero también había lectores que apreciaban la profundidad de los temas tratados, la naturaleza de la realidad y la fantasía, la crítica social, la reflexión sobre la literatura, el contraste entre idealismo y pragmatismo. El éxito fue tan grande que otro escritor, bajo el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda, publicó en 1614 una continuación apócrifa, falsa, del Quijote, en la que Don Quijote iba a Zaragoza. Esto molestó mucho a Cervantes, que estaba escribiendo su propia segunda parte, y decidió cambiar sus planes. Su Don Quijote no iría a Zaragoza como había anunciado, para diferenciarse del falso. Además, Cervantes incluyó en su segunda parte varias referencias despectivas a esta continuación no autorizada. La tercera salida, segunda parte del libro, El Quijote ya es famoso. La segunda parte del libro fue publicada en 1615, 10 años después de la primera. Comienza con Don Quijote recuperado físicamente pero aún loco. Durante un mes, ha permanecido en casa, aparentemente tranquilo, pero su mente sigue obsesionada con las historias caballerescas. El cura y el barbero lo visitan para ver cómo sigue, y se sorprenden al encontrarlo aparentemente sensato, discutiendo con ellos sobre política y estrategia militar con gran cordura. Sin embargo, de repente Don Quijote menciona a los encantadores perseguidores y a la princesa Micomicona, revelando que sigue viviendo en su mundo de fantasía. El ama y la sobrina siguen preocupadas y tratan de mantenerlo alejado de los libros de caballería, que creen que ya no existen, pues fueron quemados, pero Don Quijote sigue pensando en salir de nuevo en busca de aventuras. En este contexto, Sancho le visita y le cuenta que se ha publicado un libro sobre sus aventuras. Esto es una referencia meta a la primera parte real del Quijote, lo que emociona a Don Quijote. Este recurso metaliterario, donde los personajes son conscientes de su existencia como personajes de un libro, era extraordinariamente innovador en la época y sigue siendo una característica destacada del Quijote. Además, Sancho le dice que hay un bachiller, persona con estudios, llamado Sansón Carrasco que ha leído el libro y quiere conocerlos. Sansón es un joven ingenioso y bromista, recién graduado de Salamanca, una de las universidades más prestigiosas de la época. Visita a Don Quijote y confirma la existencia del libro, pero también menciona algunas críticas que ha recibido, como que tiene demasiadas palizas a Don Quijote, que incluye una novela, la del curioso impertinente, que no tiene nada que ver con la historia principal. Don Quijote se interesa por cómo está retratado en el libro, y Sansón le dice que aparece como un hombre valiente, enamorado y noble, aunque algo loco. A Don Quijote le preocupa especialmente cómo se habla de sus sentimientos por Dulcinea, pues considera que el amor de un caballero por su dama debe ser discreto y respetuoso. Sancho, por su parte, está preocupado por cómo lo describe el libro a él, y se queja de que le llama glotón y borracho.
Sansón también le dice que algunos lectores piensan que Sancho es lo más gracioso del libro, lo que halaga su vanidad. La conversación con Sansón reaviva en Don Quijote el deseo de volver a sus aventuras caballerescas. Decide hacer una tercera salida, y convence de nuevo a Sancho para que lo acompañe. Sancho, a pesar de las quejas de su esposa Teresa, sigue creyendo en la promesa de la ínsula y accede a ir. En esta ocasión, Don Quijote lleva algo de dinero para gastos, habiendo aprendido de sus experiencias anteriores que incluso los caballeros andantes necesitan recursos materiales para sobrevivir. Su objetivo inicial es ir al Toboso para ver a Dulcinea, pero cuando llegan, Sancho se da cuenta de que nunca ha visto a esta mujer, porque es una invención de Don Quijote, y no sabe a quién buscar. Entran en el pueblo al anochecer, y Don Quijote insiste en que deben ir al palacio de Dulcinea. Sancho, desesperado, propone que se queden fuera del pueblo hasta el amanecer, y que él entrará solo a buscar el palacio de Dulcinea. Don Quijote accede, y a la mañana siguiente Sancho vuelve al pueblo, sin saber qué hacer. Entonces ve a 3 campesinas que salen del pueblo montadas en burros. Para salir del apuro, vuelve corriendo hacia Don Quijote y le dice que Dulcinea viene hacia ellos con 2 doncellas, ricamente vestidas. Don Quijote mira ansioso, pero solo ve a las 3 campesinas. Sancho insiste en que son Dulcinea y sus damas, y Don Quijote, por primera vez, no ve lo que Sancho describe, sino la realidad desnuda, 3 feas labradoras en asnos. Don Quijote concluye que ha sido víctima de un encantamiento que ha transformado a su hermosa Dulcinea en una vulgar campesina. Esta inversión de roles, ahora es Sancho quien ve fantasías y Don Quijote quien ve la realidad, es significativa y muestra la evolución de ambos personajes. Sancho empieza a adoptar la imaginación de Don Quijote, mientras que Don Quijote comienza a percibir la realidad tal como es, aunque sigue explicando las discrepancias a través de encantamientos. Las campesinas, desconcertadas por el comportamiento extraño de los 2 hombres, se alejan rápidamente. Don Quijote queda profundamente afectado por este encuentro, convencido de que su amada ha sido transformada por encantadores malévolos. Esta idea del encantamiento de Dulcinea se convertirá en un tema recurrente a lo largo de toda la segunda parte del libro. El caballero de los espejos, un engaño bien intencionado. En su camino, Don Quijote y Sancho se encuentran con una compañía de actores ambulantes vestidos para una representación, llamada Las Cortes de la Muerte. Don Quijote, al ver sus disfraces extravagantes, inicialmente quiere atacarlos pensando que son demonios que han secuestrado a una doncella, pero Sancho lo convence de que son simples comediantes. Este es uno de los pocos casos en que Don Quijote reconoce su error y no insiste en su interpretación fantasiosa, lo que muestra una evolución en su personaje. Más tarde, se topan con un caballero que se hace llamar Caballero de los Espejos o Caballero de los Espejos, según las diferentes traducciones. Este caballero va acompañado de un escudero con una enorme nariz. El Caballero de los Espejos dice haber vencido a Don Quijote en el pasado, lo que éste niega vehementemente. Este caballero es en realidad Sansón Carrasco disfrazado, quien, junto con el cura y el barbero, ha planeado vencer a Don Quijote en una justa para obligarlo a volver a casa y abandonar sus locuras. El escudero de la gran nariz es un labrador vecino de Sancho. El plan es que, si Sansón vence a Don Quijote, le impondrá como condición que regrese a su aldea y permanezca allí durante 1 año, tiempo que sus amigos esperan sea suficiente para curarlo de su locura caballeresca. Los 2 caballeros acuerdan enfrentarse en un duelo al amanecer. Don Quijote y Sansón, como caballero de los espejos, montan sus caballos y cargan el uno contra el otro. En el choque, sorprendentemente, Don Quijote vence al caballero de los espejos, derribándolo de su caballo. Cuando le quita el yelmo y descubre que es Sansón Carrasco, se sorprende enormemente, pero fiel a su lógica, cree que un encantador ha transformado a su enemigo para quitarle la gloria de su victoria. Sansón, humillado por la derrota, jura venganza y decide preparar un segundo intento con más cuidado. Este episodio es importante porque muestra que, a pesar de su locura,
Don Quijote tiene momentos de lucidez y fortaleza real, y también porque supone un fracaso de los intentos, bien intencionados, de sus amigos para alejarlo de la caballería andante. Continuando su viaje, Don Quijote y Sancho conocen a don Diego de Miranda, un caballero rico y culto, que representa el ideal del hidalgo sensato y equilibrado. Don Diego queda fascinado por la extraña mezcla de locura y sabiduría de Don Quijote, encontrándolo disparatado cuando habla de caballería, pero profundo y sensato cuando trata otros temas. Invita a Don Quijote y Sancho a su casa, donde muestran un contraste cómico. Don Quijote es recibido con respeto por su elocuencia y cortesía, mientras que Sancho es llevado a la cocina, donde muestra su glotonería y su afición a los refranes. La cueva de Montesinos, los sueños de un caballero. Las aventuras se iban acumulando y con ellas, la fama de Don Quijote crecía tanto como su convicción de ser un auténtico caballero andante. Pero, ¿qué ocurre cuando incluso un loco empieza a dudar de su propia locura? Esto es lo que veremos en una de las más misteriosas y fascinantes aventuras de nuestro héroe, su descenso a las profundidades de la cueva de Montesinos. Prepárate para un viaje no solo a las entrañas de la tierra, sino también a los rincones más oscuros de la mente humana. Una de las aventuras más extrañas es cuando Don Quijote desciende a la cueva de Montesinos, un lugar misterioso mencionado en varias leyendas y romances antiguos. Don Quijote ha oído hablar de este lugar y quiere explorarlo, a pesar de las historias aterradoras que circulan sobre él. Sancho y un guía local lo ayudan a descender con una cuerda, y acuerdan esperar una hora antes de subirlo de nuevo. Allí dice haber tenido visiones de personajes encantados, incluyendo Dulcinea transformada. Cuando sale y le cuenta a Sancho lo que ha visto, este duda de la veracidad de la historia, suponiendo que Don Quijote se ha dormido y ha soñado todo. Esta aventura es importante porque incluso el propio Don Quijote duda de si lo que vio fue real o producto de su imaginación, mostrando una grieta en su locura. El retablo de Maese Pedro y el rebuzno, realidad y ficción. Don Quijote y Sancho presencian un espectáculo de títeres llamado El retablo de Maese Pedro. Este episodio es fascinante porque muestra a Don Quijote confundiendo una representación teatral con la realidad. Maese Pedro es en realidad Ginés de Pasamonte, el galeote que Don Quijote liberó en la primera parte y que luego robó el asno de Sancho. Ahora se gana la vida con un mono adivino, en realidad. El mono está entrenado para susurrar al oído de su amo, y un retablo de títeres. Don Quijote y Sancho no lo reconocen porque lleva un parche en el ojo como disfraz. El espectáculo de títeres cuenta la historia de cómo Don Gaifero rescata a su esposa Melisendra, que está cautiva en tierra de moros. Mientras los títeres representan la persecución de Gaiferos y Melisendra por los moros, Don Quijote, emocionado y creyendo que son personas reales en peligro, saca su espada y destroza los títeres para salvar a la pareja cristiana de sus perseguidores musulmanes. Maese Pedro se lamenta por la destrucción de sus títeres, y Don Quijote, reconociendo su error, los paga generosamente, pero insiste en que fue engañado por encantadores que hicieron que los títeres parecieran reales. Este episodio es una interesante reflexión sobre los límites entre realidad y representación, y muestra cómo Don Quijote, que normalmente transforma la realidad en fantasía, aquí transforma una fantasía, la representación teatral, en realidad. Durante la representación, que cuenta la historia de una princesa cautiva, Don Quijote se emociona tanto que saca su espada y destroza los títeres para salvar a la princesa, creyendo que la historia es real. Más tarde, llegan a un pueblo donde hay una disputa con el pueblo vecino porque uno de sus regidores, concejales, imitó el rebuzno de un burro para encontrar un animal perdido, y los del pueblo vecino se burlan de ellos llamándolos rebuznadores. Esta historia aparentemente trivial muestra cómo el orgullo malentendido puede llevar a conflictos absurdos. Cuando el pueblo se prepara para la batalla contra sus vecinos, Don Quijote intenta disuadirlos con un discurso sobre la paz, mostrando su lado más sensato y noble. Sin embargo, Sancho, sin pensar en las consecuencias, empieza a rebuznar para mostrar su habilidad imitando a los burros, lo que provoca la ira de los lugareños, que creen que se está burlando de ellos. Como resultado, golpean a Sancho y casi lo matan.
Don Quijote, en vez de defenderlo, huye, reconociendo que no es una situación para la valentía sino para la prudencia. Esta acción muestra de nuevo la evolución de Don Quijote, que ya no actúa siempre según el código caballeresco, sino que a veces es capaz de evaluar la situación de manera realista. En el Palacio de los Duques, las bromas crueles. La mayor parte de la segunda parte transcurre en el palacio de unos duques que han leído la primera parte del Quijote y deciden divertirse a costa de Don Quijote y Sancho, organizando elaboradas bromas que juegan con sus ilusiones. Los duques son personajes ambiguos. Por un lado, reciben a Don Quijote y Sancho con todos los honores y les dan trato de nobles. Por otro, su diversión consiste en burlarse cruelmente de las fantasías de Don Quijote y la simplicidad de Sancho. Entre las bromas que los duques organizan, destacan varias por su elaboración y crueldad. 1. La caza del jabalí. Invitan a Don Quijote a una cacería donde, en medio del bosque, de repente aparecen una serie de carros con personajes disfrazados que dicen ser demonios, encantadores y otros seres fantásticos. Anuncian a Don Quijote para desencantar a Dulcinea, Sancho debe darse 3,300 azotes en sus propias nalgas. Sancho, naturalmente, no está muy entusiasmado con la idea, y apenas se da algún golpe de vez en cuando, engañando a su amo. 2. El viaje a lomos de Clavileño. Los duques hacen creer a Don Quijote y Sancho que hay una dama y su hija que han sido transformadas en barbudas por un encantador, y que para desencantar a la hija, ambos deben montar en un caballo de madera llamado Clavileño que volará por los aires hasta el reino de Candaya. En realidad, el caballo no se mueve del sitio, pero con efectos especiales, fuelles que les soplan aire, antorchas que les dan calor, etc., y vendándoles los ojos, los duques les hacen creer que realmente están volando. Al final, hacen explotar el caballo con petardos, dejando a Don Quijote y Sancho tirados en el suelo pero ilesos. 3. La condesa Trifaldi, una dueña, dama de compañía, de la duquesa se disfraza como la condesa Trifaldio, dueña dolorida, con un séquito de dueñas barbudas, y cuenta una complicada historia sobre un encantamiento que solo Don Quijote puede deshacer. Esta historia es el preludio del episodio de Clavileño. 4. El gobierno de Sancho. La broma más elaborada es hacer creer a Sancho que es gobernador de una ínsula llamada Barataria. Los duques, cumpliendo la promesa que Don Quijote había hecho a Sancho, le nombran gobernador de una supuesta ínsula llamada Barataria, en realidad, un pueblo de las tierras de los duques. Le dan ropa elegante, un séquito, y lo instalan en el palacio de la ínsula, donde le ponen a prueba con problemas y situaciones difíciles que sorprendentemente resuelve con sentido común y sabiduría, mostrando que bajo su apariencia rústica hay un hombre inteligente y justo. Por ejemplo, se le presentan varios casos legales complicados, como el del sastre y el cliente que discuten por un trabajo, o el de dos ancianos que se disputan un dinero prestado. Sancho lo resuelve con ingenio y justicia, ganándose el respeto de sus súbditos. Sin embargo, los duques también hacen que su vida como gobernador sea miserable, apenas le dejan comer. Su médico, Pedro Recio de Agüero, le prohíbe casi todos los platos argumentando que son malos para su salud. Le agotan con largos consejos sobre cómo gobernar, y finalmente organizan una falsa invasión de la ínsula en medio de la noche. Sancho es atado con escudos por delante y por detrás como una tortuga y pisoteado por los invasores. Después de esta experiencia traumática, decide renunciar al gobierno, diciendo que prefiere ser un libre escudero que un gobernador esclavo. También organizan una falsa búsqueda de Dulcinea, diciendo a Don Quijote que para desencantarla, Sancho debe darse 3,300 azotes. Sancho, naturalmente, no está muy entusiasmado con la idea, y apenas se da algún golpe de vez en cuando, engañando a su amo. Esta condición de los azotes se convierte en un tema recurrente a lo largo de la segunda parte. Don Quijote insiste constantemente en que Sancho cumpla con los azotes, y éste los va posponiendo y administrando a cuentagotas. Durante su estancia con los duques, Don Quijote escribe una carta a Sancho dándole consejos sobre cómo gobernar, que es una de las partes más serias y profundas del libro.
También hay un episodio en que Don Quijote rechaza las insinuaciones amorosas de una doncella llamada Altisidora, manteniéndose fiel a Dulcinea, lo que muestra su integridad a pesar de su locura. La estancia en el Palacio de los Duques es importante porque, irónicamente, es allí donde Don Quijote finalmente es tratado como el caballero que cree ser, pero esto ocurre solo porque los duques quieren burlarse de él. Al mismo tiempo, es donde Sancho finalmente recibe la ínsula que Don Quijote le había prometido, solo para descubrir que gobernar no es tan deseable como creía. Este episodio contiene así una fuerte crítica social. Los nobles, los duques, son crueles y ociosos, mientras que el loco, Don Quijote, y el campesino simple, Sancho, muestran verdadera nobleza de espíritu, ingenio y sabiduría. El caballero de la blanca luna, la derrota final. Al dejar el palacio de los duques, Don Quijote y Sancho continúan sus aventuras y finalmente llegan a Barcelona. Don Quijote había decidido no ir a Zaragoza, como había anunciado previamente, para desmentir al Quijote apócrifo de Avellaneda, en el que el personaje sí iba a esa ciudad. En Barcelona, Don Quijote es recibido con honores por un caballero llamado Don Antonio Moreno, que, como los duques, ha leído la primera parte del Quijote y organiza varias bromas a su costa, aunque menos crueles que las de los duques. Una de estas bromas es la cabeza encantada, un busto que supuestamente puede responder a cualquier pregunta. En realidad, la cabeza es hueca y las respuestas las da un hombre escondido en la habitación de abajo, que escucha a través de un tubo. Cuando Don Quijote pregunta si lo que vio en la cueva de Montesinos fue real o soñado, la cabeza responde ambiguamente que hubo de todo, manteniendo la incertidumbre sobre este episodio clave. Don Quijote también visita una imprenta donde, para su sorpresa, están imprimiendo la segunda parte apócrifa de Avellaneda. Don Quijote expresa su indignación por esta suplantación de su persona, en un interesante juego metaliterario donde el personaje comenta un libro real que se había publicado sobre él. En la playa de Barcelona, Don Quijote es retado a un duelo por el caballero de la blanca luna, un misterioso caballero con armadura blanca y un escudo que refleja la luz de la luna. Las condiciones del duelo son severas. Si Don Quijote pierde, deberá retirarse a su aldea durante un año y abandonar la caballería andante durante ese tiempo. Este caballero es, una vez más, Sansón Carrasco disfrazado, en un segundo intento de hacer que Don Quijote vuelva a casa. Esta vez, Sansón ha planeado mejor su estrategia y lleva un caballo más fuerte y rápido. Don Quijote acepta el desafío, confiado por su victoria anterior sobre el caballero de los espejos. Sin embargo, en esta ocasión, el caballero de la blanca luna lo vence fácilmente, derribándolo del caballo y poniéndole la lanza en el visor del yelmo. Don Quijote, caído pero valiente, declara que aunque le quite la vida, no negará que Dulcinea es la mujer más hermosa del mundo. El caballero de la blanca luna, impresionado por su valentía, no quiere humillarlo más y se conforma con que cumpla la condición acordada, retirarse a su pueblo durante un año. Don Quijote, abatido por la derrota, acepta con dignidad. A pesar de su dolor y humillación, sigue fiel a su palabra y a su código de honor caballeresco. Don Quijote, abatido por la derrota, inicia el viaje de regreso con Sancho. Durante varios días permanece melancólico y silencioso, sumido en sus pensamientos. Sancho intenta animarlo sugiriendo que podrían hacerse pastores durante el año que deben estar en el pueblo. Así podrían seguir viviendo aventuras pero de otro tipo. Don Quijote se anima con esta idea y comienza a fantasear sobre cómo se llamarán como pastores, qué instrumentos tocarán y qué poemas compondrán. En el camino, se encuentran de nuevo con los duques y con personajes de aventuras anteriores. También son capturados por unos bandoleros catalanes liderados por Roque Guinart, un personaje histórico real, que los trata con respeto y los libera. Este episodio sirve para mostrar el contraste entre diferentes tipos de fuera de la ley. Los bandoleros son criminales, pero tienen un código de honor y cierta justicia en sus acciones, mientras que Don Quijote transgrede las normas sociales por un ideal de justicia superior. Finalmente, llegan a su aldea. Al entrar, ven unos chicos peleando, y uno dice al otro: «No te canses, periquillo».
que no la has de ver en todos los días de tu vida. Don Quijote lo interpreta como una señal de mal agüero referida a Dulcinea, aumentando su depresión. Don Quijote, deprimido por su derrota y por tener que abandonar su vida de caballero, cae enfermo. La cordura final y la muerte, el adiós de un caballero. Al llegar al pueblo, Don Quijote es recibido por el ama, la sobrina y sus amigos, quienes lo acuestan en su cama. El cura y el barbero deciden no visitarlo inmediatamente para no agitarlo, sino dejarlo descansar. Sansón Carrasco va a verlo y le confiesa que él era el caballero de los espejos y el caballero de la blanca luna, y que todo fue un plan para hacerle volver a casa. Don Quijote no se enfada, sino que ve este engaño como otra prueba de la persecución de los encantadores. Pero pronto ocurre algo sorprendente. Don Quijote cae enfermo de unas fiebres que lo mantienen en cama por 6 días. Durante este tiempo, su sobrina, el ama, Sancho, el cura, el barbero y Sansón Carrasco lo cuidan con afecto. El 7º día, Don Quijote pide que lo dejen solo porque quiere dormir. Duerme más de 8 horas seguidas, y cuando despierta, grita: «Bendito sea el poderoso Dios, que tanto bien me ha hecho». Todos acuden preocupados, pero encuentran a un hombre diferente. Don Quijote declara que ya no es Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano el Bueno. Ha recuperado completamente la cordura, y reniega de los libros de caballería que lo enloquecieron, diciendo: «Yo tengo juicio ya, libre y claro, sin las sombras caliginosas de la ignorancia, que sobre él me pusieron mi amarga». Y continua leyenda de los detestables libros de las caballerías. Su sobrina, el ama y sus amigos se alegran, pero Sancho está desolado. Para él, Don Quijote sigue siendo su amo y el caballero andante que le prometió una ínsula. Intenta animarlo recordándole sus aventuras y proponiéndole que se hagan pastores como habían planeado. Pero Don Quijote, ahora cuerdo, le responde con afecto pero firmeza que esas eran locuras, y que ya no hay caballeros andantes ni pastores como los de las novelas. Alonso Quijano hace testamento, dejando sus bienes a su sobrina con la condición de que, si se casa, sea con un hombre que no haya leído libros de caballería, y si se descubre que los ha leído y aún así quiere casarse con ella, perderá todo lo heredado. También pide perdón a Sancho por haberle hecho creer que podría darle una ínsula, y ofrece darle dinero. Pero Sancho, en uno de los momentos más conmovedores del libro, lo rechaza entre lágrimas, rogándole que no muera. Después de hacer testamento y recibir los sacramentos, Alonso Quijano muere en paz, rodeado de sus seres queridos. El cura pide al escribano que dé fe de que Alonso Quijano, llamado comúnmente Don Quijote de la Mancha, ha muerto de forma natural, para que ningún otro escritor pueda resucitarlo falsamente y continuar sus aventuras. Cervantes deja claro que Don Quijote ha muerto para que ningún otro escritor pueda continuar sus aventuras. De hecho, alguien había publicado una continuación apócrifa del Quijote entre la primera y la segunda parte, lo que molestó mucho a Cervantes. En las últimas líneas, el narrador se despide de su pluma: «Para mí solo nació Don Quijote, y yo para él. Él supo obrar y yo escribir, solos los dos somos para en uno», indicando el vínculo especial entre el autor y su creación. Parte 2. Análisis profundo de la obra. ¿Por qué el Quijote es una obra maestra? Ahora que ya conocemos la historia de Don Quijote, vamos a profundizar en lo que hace que esta obra sea tan especial y por qué, más de 400 años después, seguimos leyéndola y estudiándola. Vamos a descubrir juntos los secretos y las maravillas que esconde esta novela que cambió para siempre la literatura mundial, que convierte a un libro en una obra maestra universal. ¿Por qué algunas historias perduran siglos mientras otras se olvidan? El Quijote tiene algo especial que lo ha convertido en uno de los libros más importantes jamás escritos. Vamos a descubrir juntos qué es ese algo. Una novela revolucionaria, el nacimiento de la novela moderna. Don Quijote de la Mancha no es solo una divertida historia sobre un loco y su escudero. Es considerada por muchos como la primera novela moderna, y esto es algo realmente importante. ¿Por qué? Porque antes del Quijote,
La mayoría de las novelas seguían esquemas muy rígidos y sus personajes eran prácticamente caricaturas sin profundidad. Imagina que antes del Quijote, la mayoría de los libros de ficción eran como dibujos animados muy simples, donde los personajes buenos eran completamente buenos, los malos eran completamente malos, y las historias seguían patrones predecibles. Cervantes cambió todo eso, creando personajes que parecen personas reales, con virtudes y defectos, que cambian y evolucionan a lo largo de la historia. Cervantes rompió con todo esto. Creó personajes complejos que evolucionan a lo largo de la historia. Don Quijote comienza siendo un loco completo, pero a lo largo de la novela vemos momentos donde duda de sus propias fantasías, donde muestra una inteligencia y cordura sorprendentes y finalmente recupera la razón antes de morir. No es un personaje plano, sino un ser humano complejo con contradicciones, como todos nosotros. Sancho Panza también experimenta un cambio fascinante. Al principio es un campesino simple y materialista que sigue a Don Quijote solo por la promesa de riquezas. Pero con el tiempo, se encariña con su amo, aprende de él y hasta muestra momentos de idealismo. Es lo que se conoce como la quijotización de Sancho. A la vez, Don Quijote adopta parte del realismo y sentido práctico de Sancho, produciéndose una sanchificación del caballero. La estructura innovadora. Otra innovación del Quijote es su estructura. No es una narración lineal simple. Cervantes juega con diferentes niveles narrativos. Uno dice que la historia está basada en unos manuscritos de un historiador árabe llamado Cide Hamete Benengeli, que él simplemente traduce y comenta. 2. A veces interrumpe la narración para hacer comentarios sobre lo que está contando. 3. Incluye historias dentro de la historia principal, como la ya mencionada novela del curioso impertinente. 4. En la segunda parte, los personajes han leído la primera parte del libro y comentan sobre ella, creando un juego metaliterario muy avanzado para su época. Esta complejidad narrativa era completamente nueva en la literatura del Renacimiento y ha influido en innumerables escritores posteriores. La parodia de los libros de caballería. ¿Te has reído alguna vez de una película que intentaba ser seria pero era tan exagerada que resultaba cómica? Eso es exactamente lo que Cervantes hizo con los libros de caballería. El propósito inicial de Cervantes al escribir El Quijote fue parodiar los libros de caballería, que eran muy populares en su época, pero que él consideraba absurdos y mal escritos. Estos libros contaban las aventuras de caballeros perfectos que realizaban hazañas imposibles. Cervantes crea un antihéroe, un hombre viejo, flaco, que monta un caballo decrépito y cuya armadura está oxidada. Sus hazañas terminan casi siempre en desastre. Es la antítesis del caballero perfecto. Sin embargo, lo interesante es que, a pesar de ser una parodia, Don Quijote tiene valores nobles y un idealismo que lo hacen admirable. Cervantes empezó queriendo ridiculizar los libros de caballería, pero acabó creando un personaje conmovedor que, en muchos sentidos, es más noble que el mundo cuerdo que lo rodea. El dualismo, idealismo vs realismo, dos formas de ver el mundo. El gran tema del Quijote es el contraste entre idealismo y realismo, encarnados respectivamente por Don Quijote y Sancho Panza. Es como si tuviéramos dos pares de gafas diferentes para ver el mismo mundo. Don Quijote ve el mundo como debería ser según sus ideales, ventas como castillos, molinos como gigantes, rebaños como ejércitos. Su mirada transforma la realidad para hacerla más hermosa, más heroica, más significativa. Sancho, por su parte, ve el mundo como realmente es, prosaico, a veces injusto, pero real. Su mirada es práctica, centrada en lo inmediato y tangible. Quiero que pienses, eres más como Don Quijote, soñando con lo imposible y viendo el mundo como te gustaría que fuera. ¿O eres más como Sancho, con los pies en la tierra y viendo las cosas como realmente son? ¿O quizás una mezcla de ambos? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría saber qué tipo de caballero o escudero serías tú. Lo fascinante es que ninguno de los dos puntos de vista se presenta como completamente correcto.
El idealismo de Don Quijote lo lleva a sufrir palizas y humillaciones, pero también lo hace noble y valiente. El realismo de Sancho lo mantiene a salvo, pero también lo hace a veces egoísta y conformista. La sugerencia implícita de Cervantes parece ser que necesitamos un equilibrio entre ambas visiones para vivir bien. Con el tiempo, como he mencionado, Don Quijote y Sancho se influyen mutuamente, creando ese equilibrio. Sancho adopta parte del idealismo de su amo, y Don Quijote aprende a ver la realidad con más claridad. La crítica social. Aunque a primera vista el Quijote parece simplemente una historia cómica, contiene una profunda crítica social de la España del siglo de oro. A través de las aventuras de Don Quijote y los personajes que encuentra, Cervantes examina y critica muchos aspectos de la sociedad española. 1. La obsesión por la limpieza de sangre, ser cristiano viejo sin antepasados judíos o musulmanes. 2. La hipocresía religiosa. 3. La crueldad de la justicia y las prisiones. 4. Las diferencias extremas entre clases sociales. 5. El maltrato a los moriscos, musulmanes convertidos al cristianismo. 6. La censura y la persecución intelectual. Todo esto lo hace de manera sutil, a través de diálogos y situaciones, para evitar problemas con la Inquisición, que en esa época censuraba duramente cualquier crítica directa a la Iglesia o al orden establecido. El humor cervantino, reír y pensar a la vez. Uno de los grandes méritos del Quijote es su humor. ¿Sabías que el primer propósito de Cervantes era hacer reír a la gente? Y vaya si lo consiguió. Cervantes utiliza todos los recursos cómicos disponibles. 1. La ironía, comentarios aparentemente serios que esconden burlas. 2. La parodia, imitación burlesca de los libros de caballería. 3. El humor escatológico, chistes sobre funciones corporales, muy común en su época. 4. Juegos de palabras. 5. Situaciones cómicas, como las palizas que recibe Don Quijote. 6. La comicidad de carácter, basada en las personalidades de los protagonistas. Pero lo más interesante es que este humor no es nunca cruel con Don Quijote. Nos reímos de sus locuras, pero Cervantes nos hace sentir simpatía por él al mismo tiempo. Es un humor humanista que no ridiculiza la dignidad esencial del personaje. Y eso es realmente difícil de conseguir. Piensa en las comedias que ves, muchas veces nos reímos de alguien porque lo vemos como inferior o ridículo. Cervantes consigue que nos riamos con Don Quijote, no de él. Y al mismo tiempo nos hace reflexionar sobre temas profundos. Ese tipo de humor inteligente, que hace pensar, es uno de los grandes logros de Cervantes. El lenguaje y estilo de Cervantes, la magia de las palabras. El Quijote destaca también por su extraordinario uso del lenguaje. Uno de los grandes retos de leer el Quijote original hoy en día es precisamente su lenguaje, que ha cambiado mucho en estos 400 años. Pero esa dificultad esconde una gran riqueza. Cervantes emplea diferentes registros según quien habla. 1. Don Quijote usa un lenguaje arcaizante, imitando el de los libros de caballería, con expresiones como «non fuyades», «no huyáis», en lugar del español de la época. 2. Sancho habla como un campesino, utilizando refranes y expresiones populares, a menudo mezclados o mal empleados para efectos cómicos. 3. Los personajes cultos como el cura o el bachiller usan un lenguaje más elevado y académico. 4. El narrador utiliza un estilo claro y preciso, pero capaz de elevarse cuando la situación lo requiere. Esta variedad de registros era inusual en la literatura de la época y contribuye a la riqueza de la novela. El Quijote y la España del siglo de oro, un espejo de su tiempo. Para entender completamente el Quijote, es importante conocer el contexto histórico en que fue escrito. España estaba viviendo su siglo de oro, un periodo de gran esplendor cultural, con artistas como Velázquez, Lope de Vega o el propio Cervantes. Sin embargo, políticamente estaba comenzando su decadencia como potencia mundial. Tras la gloria del reinado de los reyes católicos y de Carlos I, Felipe II había dejado un país con enormes deudas y problemas económicos.
La sociedad estaba estratificada rígidamente, con una nobleza ociosa que despreciaba el trabajo manual, una burguesía débil y campesinos y artesanos empobrecidos que sostenían la economía. La Iglesia y la Inquisición tenían un enorme poder, controlando la vida intelectual y reprimiendo cualquier desviación de la ortodoxia católica. España se había encerrado en sí misma, expulsando a judíos y moriscos, y cerrándose a las ideas de la Ilustración que comenzaban a circular por Europa. En este contexto, Don Quijote puede verse como una metáfora de España, un noble venido a menos que vive de glorias pasadas y se niega a ver la realidad tal como es. El idealismo y la locura del protagonista reflejan el anacronismo de una España que se aferraba a valores caballerescos medievales en un mundo que estaba cambiando rápidamente. Cervantes, que había viajado mucho y conocía otras culturas, tenía una visión más amplia que muchos de sus contemporáneos. Su experiencia como soldado, su cautiverio en Argel y sus trabajos como recaudador lo pusieron en contacto con distintas clases sociales y realidades. Esta experiencia vital se refleja en la riqueza y diversidad de personajes y situaciones del Quijote, que es una auténtica enciclopedia de la sociedad española de la época. La recepción y evolución de las interpretaciones del Quijote. Cuando se publicó en 1615, El Quijote fue recibido principalmente como un libro cómico. Los lectores se reían de las desventuras del loco y su escudero. El propio Cervantes se sorprendió de este éxito, ya que incluso los niños conocían las aventuras de Don Quijote. El libro se tradujo rápidamente a varios idiomas y se convirtió en un fenómeno literario internacional. Sin embargo, con el paso de los siglos, la interpretación de la obra ha evolucionado enormemente. Durante el romanticismo del siglo XIX, escritores como Goethe o Byron vieron a Don Quijote como un héroe trágico, un idealista incomprendido por una sociedad materialista. Los románticos destacaron la nobleza del personaje y su lucha por ideales elevados frente a un mundo prosaico. En el siglo XX, filósofos como Miguel de Unamuno o José Ortega y Gasset profundizaron en la dimensión existencial del Quijote, viéndolo como símbolo de la condición humana, seres que luchan por sus ideales sabiendo que están condenados al fracaso pero que encuentran dignidad en esa lucha. Para Unamuno, Don Quijote representaba el sentimiento trágico de la vida, la tensión entre las aspiraciones infinitas del espíritu humano y las limitaciones de la realidad material. Lecturas más recientes han destacado aspectos como El juego metaliterario, un libro que habla sobre libros, personajes que leen sobre sí mismos, la crítica social, especialmente a las instituciones como la Iglesia, la nobleza o el sistema judicial, o las innovaciones narrativas de Cervantes, uso de narradores poco fiables, inclusión de historias dentro de la historia, ruptura de la cuarta pared al dirigirse al lector. Esta evolución en la interpretación muestra la riqueza inagotable de la obra, capaz de generar nuevas lecturas en cada época. Como dijo el escritor mexicano Carlos Fuentes, El Quijote es un libro que cambia con nosotros a medida que cambiamos. El Quijote en la cultura global. Pocos personajes literarios han tenido un impacto tan profundo en la cultura como Don Quijote y Sancho Panza. Sus figuras son reconocibles instantáneamente en todo el mundo. El caballero alto y flaco con su anticuada armadura, montado en un caballo esquelético, y el escudero bajo y regordete sobre su burro. El Quijote en la cultura popular. Pocos personajes literarios han tenido un impacto tan profundo en la cultura como Don Quijote. Imagínate, un personaje creado hace más de 400 años que sigue siendo reconocido instantáneamente en todo el mundo. Es impresionante, ¿verdad? Su figura ha inspirado a 1. Pintores como Daumier, Doré, Picasso o Dalí, que han ilustrado sus aventuras. 2. Músicos como Richard Strauss, que compuso el poema sinfónico Don Quijote o el ballet Don Quixote de Minkus. 3. Dramaturgos que han adaptado la novela al teatro. 4. Cineastas que han llevado la historia a la pantalla, como Orson Welles, que pasó años intentando filmar su propia versión, o Terry Gilliam con su película, El hombre que mató a Don Quijote. 5. Incontables adaptaciones para niños y jóvenes, que han acercado la historia a nuevas generaciones, simplificando la trama pero manteniendo el espíritu de la obra original.
Destacan versiones ilustradas, cómics, películas de animación y hasta videojuegos inspirados en las aventuras de Don Quijote. 6 videojuegos que se inspiran en sus personajes o aventuras, como Quijote, para ZX Spectrum de 1989, o referencias a Don Quijote en juegos como Fallout, New Vegas o la serie Final Fantasy. 7 obras de publicidad y marketing que utilizan su imagen icónica. Don Quijote es uno de los símbolos más reconocibles de la cultura española y se usa frecuentemente para promocionar turismo, productos españoles o relacionar ideas con los valores quijotescos de idealismo y valentía. Además, expresiones como luchar contra molinos de viento, enfrentarse a enemigos imaginarios o problemas insolubles, quijotesco, idealista, noble pero poco práctico, o tener un Quijote, tener un ideal o un sueño, han pasado al lenguaje cotidiano en muchos idiomas. La quijotada como sinónimo de empresa descabellada o el quijotismo como actitud idealista son términos que se usan habitualmente sin necesidad de explicar su origen, lo que demuestra hasta qué punto el personaje y sus valores han penetrado en la conciencia colectiva. El Quijote es considerado la obra cumbre de la literatura en español y una de las más grandes de la literatura universal. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, lo reconoció como parte del Programa Memoria del Mundo en 2005, destacando su importancia como patrimonio cultural de la humanidad. Cada año, el 23 de abril, coincidiendo con la fecha en que murió Cervantes y también Shakespeare, por una curiosa coincidencia del calendario, se celebra el Día Mundial del Libro. En España y en muchos países hispanohablantes, es tradición hacer lecturas públicas del Quijote, donde personas de todas las edades y condiciones se turnan para leer fragmentos de la novela, demostrando que, 4 siglos después, las aventuras del caballero de la triste figura siguen vivas y siguen conmoviendo, haciendo reír y pensar a quienes se acercan a ellas. La vida y obra de Cervantes, el hombre detrás del genio. Para apreciar plenamente el genio de Cervantes, es importante conocer algo de su vida, tan fascinante y novelesca como la de su personaje. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares, cerca de Madrid. Probablemente el 29 de septiembre de 1547, fue bautizado el 9 de octubre, en una familia de hidalgos empobrecidos, similar a la de Don Quijote. Su padre, Rodrigo de Cervantes, era cirujano barbero, una profesión poco prestigiosa entonces, y la familia vivía en la pobreza, moviéndose de ciudad en busca de mejores oportunidades. No se sabe mucho de la educación de Cervantes, aunque parece que estudió con los jesuitas en Sevilla y luego con el humanista Juan López de Hoyos en Madrid. No llegó a asistir a la universidad, pero fue un autodidacta voraz y adquirió una cultura considerable. A los 22 años, Cervantes se trasladó a Italia, probablemente huyendo de una orden de arresto por haber herido a un hombre en un duelo. En Italia se empapó del Renacimiento italiano, cuyas ideas humanistas influirían profundamente en su obra. Trabajó en el servicio del cardenal Acquaviva en Roma, y luego se alistó como soldado en la Armada Española. Regresando a España, fue capturado por piratas berberiscos y pasó 5 años cautivo en Argel. Finalmente, en 1580, fue liberado cuando los frailes trinitarios pagaron su rescate, recaudado en parte con donaciones de su familia. De vuelta en España, encontró que su servicio militar y su cautiverio, lejos de ser recompensados, le habían dejado sin perspectivas profesionales. Intentó buscar fortuna en las Indias, América, pero su solicitud fue rechazada. Cervantes se casó en 1584 con Catalina de Salazar, una mujer de Esquivias, 18 años menor que él. No tuvieron hijos, aunque Cervantes tenía una hija natural, Isabel, nacida de una relación anterior. El matrimonio no parece haber sido muy feliz, y pasaron largas temporadas separados. Para ganarse la vida, Cervantes trabajó como comisario de abastos para la Armada Invencible y como recaudador de impuestos, trabajos que le llevaron a viajar extensamente por Andalucía. Estos empleos también le ocasionaron problemas con la justicia. Fue encarcelado varias veces por irregularidades en sus cuentas, aunque probablemente fue víctima de injusticias burocráticas más que culpable de fraude.
Se cree que fue precisamente en la cárcel donde comenzó a escribir el Quijote. De hecho, el prólogo de la primera parte dice que la obra fue engendrada en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. La tradición señala la cárcel real de Sevilla como el lugar, aunque no hay documentos que lo confirmen con certeza. Cervantes había intentado hacer carrera literaria anteriormente. Su primera obra publicada fue La Galatea, 1585, una novela pastoril que tuvo cierto éxito pero no le proporcionó estabilidad económica. También escribió poesía y, sobre todo, unas 30 obras de teatro, de las cuales solo se conservan 2 completas, El trato de Argel y Numancia. Cervantes mismo lamentaba que sus obras teatrales no tuvieran éxito, especialmente después de la irrupción de Lope de Vega, quien revolucionó el teatro español con un nuevo estilo que relegó a Cervantes a un segundo plano. Publicó la primera parte del Quijote en 1605, cuando tenía 57 años, y fue un éxito inmediato tanto en España como en el extranjero. Sin embargo, a pesar de este éxito, Cervantes siguió viviendo modestamente. Los derechos de autor no existían como hoy, y vendió su manuscrito al editor por una cantidad fija. En los años siguientes, Cervantes publicó las novelas ejemplares 1613, una colección de 12 novelas cortas de gran calidad literaria, El viaje del Parnaso 1614, un largo poema satírico sobre el mundo literario español, y 8 comedias y 8 entremeses nuevos, nunca representados 1615, obras teatrales que nunca llegaron a ponerse en escena. En 1615 publicó la segunda parte del Quijote, en parte como reacción a una continuación apócrifa publicada en 1614 por alguien bajo el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda, cuya verdadera identidad sigue siendo un misterio. La segunda parte de Cervantes es considerada superior a la primera en estructura y profundidad. Cervantes vivió en una época fascinante, el final del Renacimiento y los comienzos del Barroco. España era la mayor potencia europea, con un vasto imperio colonial, pero también una sociedad con grandes contradicciones y problemas. El mundo estaba cambiando rápidamente con descubrimientos geográficos y científicos, y el surgimiento de nuevo a través de estos personajes y ambientes. Cervantes nos muestra una España en transición, donde conviven lo medieval y lo moderno, lo rural y lo urbano, la religiosidad y el escepticismo, la alta cultura y la cultura popular. Y lo hace sin idealizar ni condenar completamente ninguno de estos mundos, mostrando la complejidad de una sociedad en proceso de cambio. La estructura narrativa del Quijote, una novela revolucionaria. Uno de los aspectos más innovadores del Quijote es su estructura narrativa. A diferencia de las narraciones lineales típicas de su época, que tenían un narrador omnisciente y fiable, el Quijote presenta una compleja red de voces narrativas. 1. Hay un primer narrador que dice ser una especie de editor o recopilador, que encuentra un manuscrito con la historia de Don Quijote. 2. Este manuscrito ha sido escrito por Cide Hamete Benengeli, un historiador árabe, lo que ya introduce un elemento de sospecha para los lectores españoles de la época, acostumbrados a desconfiar de los musulmanes. 3. El manuscrito de Cide Hamete ha sido traducido por un morisco, musulmán convertido al cristianismo, lo que añade otra capa de posible distorsión o manipulación. 4. A menudo, el primer narrador interrumpe el relato para comentar lo que dice Cide Hamete, cuestionarlo o complementarlo. 5. A esto se añaden las historias intercaladas que cuentan otros personajes, cada uno con su propio punto de vista y fiabilidad. En este contexto, escribir una novela que parodiaba los libros de caballería, un género literario medieval, tenía un significado especial. Representaba el choque entre el viejo mundo caballeresco y la nueva realidad más prosaica pero también más compleja. El Quijote como espejo de su tiempo. El Quijote, más allá de ser una parodia de los libros de caballería, es un retrato vívido y completo de la España del siglo de oro. A través de sus páginas desfilan personajes de todas las clases sociales, nobles como los duques, hidalgos pobres como Don Quijote, clérigos como el cura, profesionales como el barbero o el bachiller, campesinos como Sancho, venteros, prostitutas, galeotes, pastores, soldados,
autores ambulantes, cada uno con su forma de hablar y sus preocupaciones específicas. Cervantes también retrata diversos ambientes geográficos y culturales: la árida pero austera Castilla, la verde y misteriosa Andalucía, la cosmopolita Barcelona. Y no solo espacios físicos, sino también culturales: la vida en las ventas de los caminos, las tradiciones rurales, las costumbres urbanas, las fiestas populares, las actividades económicas como la ganadería trashumante o los molinos de viento. Su objetivo inicial es ir al Toboso para ver a Dulcinea, pero cuando llegan, Sancho se da cuenta de que nunca ha visto a esta mujer, porque es una invención de Don Quijote, y no sabe a quién buscar. Entran en el pueblo al anochecer, y Don Quijote insiste en que deben ir al palacio de Dulcinea. Sancho, desesperado, propone que se queden fuera del pueblo hasta el amanecer, y que él entrará solo a buscar el palacio de Dulcinea. Don Quijote accede, y a la mañana siguiente Sancho vuelve al pueblo, sin saber qué hacer. Entonces ve a 3 campesinas que salen del pueblo montadas en burros. Para salir del apuro, vuelve corriendo hacia Don Quijote y le dice que Dulcinea viene hacia ellos con 2 doncellas, ricamente vestidas. Don Quijote mira ansioso, pero solo ve a las 3 campesinas. Sancho insiste en que son Dulcinea y sus damas, y Don Quijote, por primera vez, no ve lo que Sancho describe, sino la realidad desnuda: 3 feas labradoras en asnos. Don Quijote concluye que ha sido víctima de un encantamiento que ha transformado a su hermosa Dulcinea en una vulgar campesina. Esta inversión de roles, ahora es Sancho quien ve fantasías y Don Quijote quien ve la realidad, es significativa y muestra la evolución de ambos personajes. Sancho empieza a adoptar la imaginación de Don Quijote, mientras que Don Quijote comienza a percibir la realidad tal como es. Aunque sigue explicando las discrepancias a través de encantamientos, los guardias se niegan, señalando que actúan bajo órdenes del rey. Don Quijote, enfurecido, ataca al primer guardia llamándolo gente soez y malnacida, y rápidamente derrota a todos. Los galeotes, viendo la oportunidad, rompen la cadena y se liberan. Don Quijote, como condición para haberlos liberado, les pide que vayan al Toboso y presenten sus respetos a Dulcinea, contándole la hazaña que su caballero ha realizado por ellos. Los galeotes se ríen de esta petición y se niegan a cumplirla, argumentando que sería peligroso para ellos viajar en grupo, pues la Santa Hermandad, una especie de policía rural, los buscaría. Esto enfurece a Don Quijote, que los insulta llamándolos desagradecidos. En respuesta, los galeotes comienzan a arrojarle piedras. Ginés de Pasamonte le roba el gabán, una especie de abrigo, a Sancho, y todos huyen en diferentes direcciones. Don Quijote queda maltrecho y avergonzado, reconociendo por primera vez que quizás ha cometido un error. Siempre, Sancho, lo he oído decir, que el hacer bien a villanos es echar agua en el mar. Esta aventura es importante porque muestra la complejidad moral de las acciones de Don Quijote. Por un lado, actúa movido por la compasión y un sentido de justicia; por otro, interfiere con la ley establecida y ayuda a criminales reales a escapar. Cervantes plantea así una interesante reflexión sobre la diferencia entre la justicia ideal y la aplicación real de la ley, y sobre las consecuencias no deseadas de las buenas intenciones. Quiero que pienses, ¿alguna vez has intentado ayudar a alguien y las cosas han salido mal? O quizás has sido testigo de una situación injusta y has dudado sobre si intervenir o no. Don Quijote nos muestra que a veces, hacer lo que creemos correcto puede tener consecuencias inesperadas. ¿Crees que debió liberar a los galeotes? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Comparte tu opinión en los comentarios _Don Quijote de la Mancha.